En esta ocasión, para esta sesión, vamos a hablar acerca del sistema de combustible HEWI de un motor diésel. Tiene ciertas variantes con respecto al sistema de diésel convencional de combustible. Entonces, este sistema HEWI, para comenzar, te lo voy a definir. Es un sistema hidráulico de inyector unitario electrónico, es decir, que aquí no tenemos una bomba de inyección que distribuya el diésel. Es decir, su accionamiento hidráulico y su control electrónico eh, es comandado por una PCM o SM. Pero antes de entrar a estudiar el sistema de alta presión de inyección o alta presión de aceite en estos motores, por eso algunos los conocen como inyectores hidráulicos, necesitamos conocer el sistema de combustible y sus variantes en estos motores. Vamos a decir que el resultado de aprendizaje para nuestra sesión es analizar el funcionamiento del sistema de combustible del motor diésel con control electrónico HEWI. Vamos a estudiar, por lo tanto, el siguiente esquema para un motor HEWI. Por lo general es un esquema muy similar que ocupan los Intercontinental o International, los que ocupan Ford. Este diagrama es bien importante que lo analicemos. Este es un diagrama de combustible. Tú debes de recordar que todo diagrama de combustible debe tener códigos de colores. Hoy para este caso no hay códigos de colores acá, decidí poner uno blanco y negro. También debes de saber que en todo diagrama está identificado por números o por el nombre de los componentes. Va a haber flechas, va a haber simbología hidráulica como estas. Entonces vamos a comenzar identificando los componentes. El número 1 es el tanque. El número 2 es una bomba de tipo pistón. Y el número 3 una bomba de tipo diafragma. Juntas, en tándem, hacen la bomba de transferencia de este sistema de combustible con sistema hidráulico HEWI. El 4 es el filtro primario. El 5 son tuberías de distribución que se van a ir hacia el filtro 4 o hacia la línea de retorno en el tanque. El 6 es un filtro secundario. 7 es una válvula reguladora de presión. 8 es un puerto de prueba en donde se puede instalar un manómetro. 9 me está señalando las culatas donde tiene los conductos respectivos para el diésel. Y el número 10 y 11 me están representando las tuberías de retorno desde las culatas del motor, porque este es un motor en B, ya te puedes fijar, 4 inyectores a la izquierda, 4 inyectores a la derecha, por lo tanto es un motor en B de 8 cilindros. Este motor es de 7.3 litros, usado por Ford. Comencemos. La distribución del motor va a mover por sistemas mecánicos a estos dos componentes. En primer lugar, va a desplazar, según sea la carrera del diafragma, el diafragma se va a desplazar hacia abajo por accionamiento mecánico, lo que va a generar que esta válvula de retención de la izquierda se abra y genere una succión que va a transmitirse hacia el tanque. En ese momento el combustible va a empezar a trasladarse desde el tanque hasta la entrada de la válvula de retención de la etapa de diafragma. Ese combustible se va a alojar en este lado del diafragma para que cuando el diafragma sea empujado hacia arriba, cierre la válvula de retención de la izquierda para que el combustible no se regrese. Me detengo aquí. Aquí es importante y algunos manuales recomiendan que tú midas la restricción o la presión negativa que puede haber en esta tubería para saber si la etapa del diafragma está funcionando correctamente. En tu manual puedes encontrar el valor de esa presión negativa. Te recomiendo lo leas. Continuando, cuando el combustible es empujado, cierra, decíamos, esta válvula de retención de la izquierda y abre la válvula de retención de la derecha, trasladando, empujando el diésel hacia un filtro primario. Nota, se va a limpiar el combustible y va a salir del filtro. Va a llegar por este conducto y luego es enviado
a esta sección que es la etapa de pistón. Entonces, esa presión que el diafragma envía el combustible es aproximadamente a 4 psi. Aproximadamente son 4 psi o 28 kilopascales. Este que es un pitón accionado mecánicamente y que este resorte sirve para que él regrese a su posición cuando no está siendo accionado. En su carrera que él succiona, abre esta válvula, pero en ese momento hay combustible presurizado acá de 4 psi. Entonces el combustible ingresa y se aloja en el pistón. Y cuando el pistón nuevamente es impulsado, él va a cerrar, como por medio del combustible, la fuerza hidráulica, el combustible va a cerrar esta válvula de retención de la izquierda y va a abrir esta válvula de retención de la derecha y va a mandar el combustible presurizado a las culatas donde están los inyectores. ¿A cuánta presión lo hace? Eleva la etapa de pistón de la bomba, esa presión entre 40 a 50 psi. Si manejas un sistema internacional, entonces diríamos que es de 276 a 345 kilopascales. Entonces el combustible llega al inyector. Respecto al inyector, solo te voy a dejar una imagen hacia dónde es que el combustible ingresa en el inyector. Porque para estudiar el inyector debemos tener claro también el sistema de control de inyección HEWI. Entonces el combustible se va a trasladar desde las culatas a la salida de las culatas y estas se van a unir en un punto de manera tal de que llegan al número 7, que esta es una válvula reguladora de presión. Esta válvula reguladora de presión se va a encargar de tener el combustible presurizado en la galería de combustible en la culata a unos 40 psi, es decir, 275 kilopascales. Y cuando la presión aumente, va a empezar a dejar combustible salir de la válvula reguladora, que es una válvula accionada hidráulicamente, hacia el filtro secundario número 6. Y nota, hay un combustible, parte del combustible no tiene ninguna restricción para poder salir de él y unirse con la galería del filtro primario. Para que siempre tengamos alimentado el pistón y nunca falte combustible en las culatas y así en los inyectores. Pero si esa presión se eleva, esta válvula de retención se va a abrir hacia la izquierda y parte de ese combustible se va a unir con el que sale del filtro primario y se van a ir hacia las tuberías aparte de tuberías pueden ser también mangueras de retorno hacia el tanque. Mira, tenemos un sistema que succiona y envía el combustible a presión, algo que lo limpia, algo que lo regula y un mecanismo que necesita ser accionado. Tenemos un retorno. Todo sistema hidráulico, recuerda, debe tener esos componentes. Y vamos a estudiar el siguiente, que es el de un motor con bomba ya no de 2 etapas, sino con una bomba eléctrica. Hoy sí está a colores, observa. Te voy a empezar a identificar los componentes. Este se le conoce como un módulo de recirculación. Viene yo los he visto y he trabajado en ellos, en los Ford 6.0 litros de 8 cilindros 2005. Tenemos en el modo de recirculación en el interior un filtro primario de 10 micras, un tapón de drenado de agua, como la trampa de agua, tú lo recordarás en los diésel convencional, una bomba eléctrica, una válvula de retención de retorno desde la bomba eléctrica, una válvula de retención de salida de la bomba. Pasará ahora a identificar el filtro secundario, la válvula reguladora de presión que nota dónde está ubicada. Aquí tenemos la salida de los filtros. ¿Hacia dónde? Hacia las culatas, donde están los inyectores HEWI. Y tenemos válvulas check de bypass por este lado. Ahora, vamos a comenzar analizándola. La bomba es eléctrica. Desde que tú pones llave on, esta bomba va a empezar a funcionar. Pueden haber sistemas en donde si no hay señal de RPM hacia la PCM no va a haber accionamiento por mucho tiempo esta bomba eléctrica, es decir, se desconectaría. El motor no gira, no necesitamos enviar combustible.
Pero en este caso la bomba eléctrica de que pongo llave on se activa. Lo que va a hacer es generar una succión que va a trasladarse por el filtro y va a llegar hacia el tanque. Del tanque va a salir, va a pasar por el filtro primario de 10 micras y se va a trasladar a la bomba eléctrica, la cual lo va a impulsar generando un caudal. Ninguna bomba genera presión, toda bomba genera caudal y ese caudal hace una fuerza sobre la tubería o la sección transversal de la tubería y fuerza sobre área igual a presión, pero nosotros podemos medir presiones. Si esa presión se excede en grandes cantidades, aquí podemos tener una válvula unidireccional que va a permitir que el combustible regrese a la entrada y controlemos esa presión. Esa presión de combustible va a salir hacia el filtro secundario de 4 micras. De ahí del filtro se va a trasladar hacia tuberías en la culata. Y nota, tenemos bypass en la culata como una manera de regular. Esta válvula de retención tiene que ser vencida y esta válvula de retención tiene que ser vencida y podemos tener bypass. ¿Para qué sirve un bypass? Para descongestionar el flujo de algo aquí. Pero si tú te fijas en el diagrama anterior del FOR 7.3 teníamos una tuberías que salían de la culata por cada una de ellas para el retorno. Aquí solo tenemos bypass. El retorno, si tú te fijas, está aquí en el filtro. Tiene dos salidas del filtro secundario. Una hacia acá, que esta me está indicando esta curva que no se une con esta línea hidráulica, sino que se va hacia dónde, mira, hacia un retorno hacia el módulo de recirculación y luego hacia el tanque. Pero también quiero que te fijes en una cosa, que en la parte inferior del filtro, en el esquema se ve que hay otra salida que se va a la válvula reguladora de presión que va a tratar de controlar la presión de 45 a 55 psi. Esa presión cuando es excedida envía el combustible para retorno. Ojo, en el FOR 7.3 el retorno lo hace en las culatas y ahí se regula. Aquí el retorno lo hace en el filtro secundario, aquí se regula. ¿Ya? Creo que está fácil de entender el diagrama, ¿verdad? Ahora, quiero que observes otra cosa. Hoy te voy a presentar un diagrama un poquito más complejo. Un diagrama de un sistema de combustible para un motor Caterpillar con Heavy. Aquí mezclamos la parte hidráulica, la de aceite de baja presión y de alta presión y la parte de combustible. Aparte de eso, estamos mezclando un diagrama electrónico. Entonces, a nosotros solo nos importa la parte hidráulica de combustible. Te quiero decir que estas bombas Caterpillar tienen una bomba en tándem, en donde tenemos una bomba hidráulica para la alta presión de aceite, pero aquí, en este extremo, vamos a tener una bomba para combustible. Esa bomba para combustible está montada o instalada en la bomba de inyección, perdón, en la bomba hidráulica para aprovechar el accionamiento de la distribución. Muevo la bomba hidráulica y a la vez muevo también la bomba de combustible. Entonces, el combustible a través de la bomba es aspirado, fíjate bien, es aspirado desde el tanque, pasando por un filtro. Ese filtro el combustible es enviado limpio hacia el interior de la bomba. Esa bomba lo que va a hacer es enviar el combustible a una presión ya dada, estándar de 40, 50, 60 psi, hacia la parte inferior de los inyectores. Mira, riel de suministro de combustible. Luego eso se va a enviar a un orificio que en este caso algunos manuales le llaman válvula reguladora de presión y lo va a enviar de regreso hacia el tanque. Mira qué simple lo hace Caterpillar, una gran marca que no se complica con tantos componentes. Pero vamos ahora con el inyector Hewi. El inyector Hewi, tengo dos muestras porque aquí ves que está inyectando y aquí ves que no está inyectando. Entonces te quiero comentar que el combustible va a llegar a las culatas y como estos inyectores van alojados en la culata, en galerías especiales, el combustible va a ingresar por esta línea hacia esta válvula
check unidireccional que se va a abrir hacia la derecha. El combustible vence a una presión de 40, 50, 55 psi, va a ingresar combustible en la parte inferior de este elemento que se llama pistón intensificador. Hasta ahí te dejaré la explicación de combustible porque luego explicaremos el sistema de control de inyección. Espero te haya gustado este video.